Voy a dejar. Dame un segundo. Sí. Sí. Bueno, arrancamos entonces. El último encuentro de este fugaz taller de huerta. Arrancamos con el cierre de lo que sería la proyección y el preparado para tener un espacio de huerta en casa. Cuando hablamos de planificar nuestro espacio, además de proyectarlo en el cuaderno, además de organizarlo y verlo, empezando por las cuestiones básicas que hablamos el primer día, de buscar el norte, de ver la cantidad de horas de sol, el agua, la tierra y las semillas que podemos llegar a conseguir. Cada uno de los puntos que vimos, aunque rápido, todos son no menos importantes a la hora de decidir el comienzo de la huerta. Hoy vamos a hablar del cuidado, el mantenimiento y la cosecha. ¿Sí? Seguimos a la próxima, Eli. Van a ver que van a comenzar con algunos problemitas cuando hagamos la siembra directa. A veces los pájaros están ahí escondidos y muy atentos. Muy bien, gracias. ¿Hablaron a mí? Cuando empezamos con la siembra directa, que la semillita va a ir directamente en nuestro espacio, vamos a empezar a tener algunos inconvenientes, ¿no? Primero los pájaros, que en cuanto sale el brote van a estar ahí atentos a pasar, los caracoles. Entonces tenemos que prevenir y prever estas cuestiones que pueden llegar a molestarnos. Una forma recomendable es el mantillo, ¿sí? Que lo va a proteger a la semillita y al plantín del clima, por ejemplo, de los fríos que no se terminan de ir, del exceso de lluvia, va a conservar la humedad en el caso que no hubiera lluvias constantes, va a disminuir la cantidad de malezas que crezcan alrededor y va a aumentar la fertilidad, porque ese mantillo que nosotros le agregamos alrededor de nuestra plantita va a seguir en descomposición hasta ser parte de la tierra, ¿verdad? Entonces, ese mantillo, seguimos con la próxima, fíjense que hay diferentes formas de elegir qué tipo de coberturas vamos a utilizar. Todo depende de lo que nosotros tengamos a mano. Recuerden que en este caso va a ser, si nosotros hacemos una siembra directa, por ejemplo, de habas, o ahora que se viene el zapallo, la semilla, ese espacio no lo vamos a cubrir, porque lo que va a tratar es de ir buscando la luz y va a tratar de salir. Si nosotros tapamos completamente la semilla, además de la tierra que le pusimos encima, no va a poder comenzar su crecimiento. Y acá les damos algunas ideas de cobertura. Podemos guardar pasto, ese pasto lo tenemos que dejar secar al sol, lo podemos dejar en una bandeja, en un espacio donde lo podamos levantar libremente después. Pueden ser hojas, puede ser parte de la descomposición de la abonera, la que todavía no está terminada de hojas, y pueden ser trocitos de cartón, chiquititos, ¿sí? Todas esas son formas válidas para tapar nuestras semillas, así las ayudamos a crecer apenas están sembradas, o plantines, semillas o plantines. La próxima que sigue, hablamos del riego. Fíjense que en este caso hay diferentes tipos de riego. El de la botella es maravilloso, el del goteo y bueno, el de regadera. Recuerden que el riego es muy importante para el crecimiento correcto de cada planta. No tiene que ser en exceso, no tiene que ser una catarata en la planta que es pequeña, porque lo debemos cuidar. Recuerden el horario de riego. Si estamos en verano, cuando el sol está a pleno,
arriba nuestro, no vamos a hacer el riego al mediodía, eso seguramente la tienen muy clara. El riego en verano tiene que ser por la mañana temprano o por la tardecita noche. Nunca directo a la planta, sino a la tierra, al comienzo de la salida de su tallo. Si nosotros efectuamos el riego en la planta, es posible que nos estemos invitando a alojarse a los hongos. Lo ideal es no regar las hojas, sino la tierra que está alrededor de donde salió el tronco. En el caso que fuera con la manguera, ¿no? Estemos atentos que ahora en invierno, obviamente que el riego, hay más lluvias, el riego no va a ser igual que en el verano, todas esas cosas las vamos a ir midiendo según el clima de nuestro espacio, ¿no? Y de nuestra tierra, según la sanidad de nuestro suelo. Hay muchas cuestiones que son como muy personales, más allá de que vivamos por ahí en el mismo espacio, en la zona, en la misma zona, va a depender de la sanidad del suelo, de lo que le agreguemos de abono. Entonces, esas cuestiones van a tener que agudizar ustedes el ojo y ver las necesidades de sus plantas, ¿no? Hay muchas formas de realizar formas de riego diferentes, por si no llegan a estar 1 o 2 días, estén atentos a no hacer sufrir a la planta. En lo posible no encharcar, recuerden que la otra vez se los dije, es mejor que le falte que le sobre. Y en la próxima ya pasamos a tener en cuenta la cantidad de días de cosecha de cada uno de los frutos. Piensen que para un pepino, una vez que lo plantamos, es entre 100 y 130 días la cosecha, una berenjena entre 150 y 180 días, un tomate entre 120 y 150, una frutilla entre 150 y 180 días, un morrón entre 180 y 200 días, una calabaza entre 150 y 180 días. Fíjense las vainas, entre 120 y 150 días una arveja, habas entre 180 y 200. Esto ténganlo en cuenta a la hora de dibujar la asociación en el cantero, porque ustedes alrededor van a poner otras verduras que las van a consumir de forma más rápida. Entonces como que va a ir cambiando ese cantero, ¿no? Inclusive en un espacio donde tenés berenjena o tomate o pepino, fíjense que es tan largo el tiempo desde la siembra hasta la cosecha, va a ir cambiando lo que haya alrededor. Lo único fijo ahí, que va a tardar más, va a ser el tomate y la berenjena. Entonces, ver con qué conviene asociar para ir rotando a su vez. Seguimos con la próxima. Acá también tengan en cuenta con lo que van a asociar, según la cantidad de días y cosechas, es muy importante esto a la hora de dibujar en el cuaderno, a la hora de hacer la proyección de lo que va a ser mi temporada primavera-verano. O sea, recomiendo poner referencias al lado del dibujito del planito de lo que va a ser mi bancal. En ese plano vamos a poner el detalle de lo que vamos a plantar, en ese detalle vamos a poner los días que se necesitan desde la siembra hasta la cosecha. Entonces ahí vamos a ir pudiendo pensar con cuáles podríamos asociarlas, que son las que vamos a ir combinando durante el largo de ese periodo de primavera-verano, en este caso, ¿no? Hay algunas que son de muy larga espera para cosechar, y hay otras que muy rápido, como en el caso del rabanito. Fíjense que en 30, 40 días ya podemos consumir la verdura. Por eso
recomiendo amigarse con algunas verduras que por ahí no nos animamos a probar o tenemos idea, empezar a ampliar esa posibilidad de consumo de lo que tenemos en casa. El rabanito es muy gentil, sale, y incorporamos dentro de nuestra dieta diaria una nueva verdura, ¿no? Creo que es una de las más difíciles de incorporar. Ver recetas, de qué forma podemos usar el rabanito. Rallado con una mezclado con otra verdura, las hojas se pueden usar en tartas o en bocaditos, todo se usa, nada se descarta. En la próxima vamos a pensar también a la hora de definir nuestro tablón, qué tipo de verduras y plantas vamos a tener, ¿no? Cuáles son de frutos, cuáles inflorescencias, que ahora que me acuerdo mostraron una foto ahí, ahí lo que pasó es que se fue en flor, no te va a salir ya la inflorescencia, que es lo que nosotros consumimos, que lo consumimos antes de que se haga flor. Los tubérculos y las vainas. Y acá ya empezamos a proyectarnos hacia la próxima temporada. ¿Por qué? Porque vamos a elegir de nuestro bancal una de las plantas que va a ser la que nos va a dar semillas para la temporada que viene. Y ahí es cuando comienza nuestro espíritu soberano. Esa planta en particular la vamos a cuidar con mucho más cariño, la vamos a marcar con una cintita, cosa de que nadie la coseche. Y vamos a dejar que esa planta termine su ciclo, comience y termine su ciclo en la planta, ¿sí? O sea, vamos a dejar que semille, ¿no? Cada una de las plantas que elijamos guardar semillas. Por ejemplo, en el caso del tomate. Lo ideal es que el fruto esté completamente rojo, que esté sano, que esté fuerte, y es ahí recién cuando vamos a arrancar ese fruto para poder guardar la semilla. En el caso de las inflorescencias, van a ver que las semillas son tan chiquititas que hay que buscar el punto exacto de la cosecha, porque si dejamos que se pase, el viento hace travesuras y las esparce y las desparrama por todos lados. Cuando está marroncita la vaina, ahí ya tenemos que retirar toda la planta para que se termine de secar en un espacio donde lo vamos a poner arriba de un diario, en un lugar sin humedad, que no esté al sol, que sea seco. Así termina ahí de despegar de la planta cada una de las semillas. En el caso de los tubérculos no es necesario guardar semillas porque de cada yema que nosotros compramos por ahí en la verdulería, vuelve a salir una planta, por ahí recortar esa yema cuando compramos y empezar a probar, ¿no? Y las vainas, que las vainas lo ideal también es dejarla en la planta, que cumpla todo su ciclo para que absorba todos los nutrientes necesarios, el sol necesario para aguantar una temporada o varias. Y la próxima, tenemos que tener en cuenta el guardado de las semillas. Fíjense que acá está la etiqueta de qué producto es, de qué planta es, la fecha y el lugar de procedencia. En lo posible, si cosechamos semillas de nuestra huerta, tendría que estar también en el cuaderno, ¿sí? Es importantísimo anotar qué planta es, la fecha de cosecha y la procedencia. Yo le agregaría, si pueden, si cosecharon por la mañana, sí, si cosecharon por la mañana o por la tarde. Sí, lo ideal
es que terminen el ciclo en la planta. Cuando antes de que terminen el ciclo, que se pongan completamente marrones, hay que cortar cada una de las plantas. En el caso del tomate lo puedes guardar cuando está rojo. En el caso del morrón también, en el caso de la berenjena cuando esté crujiente. En el caso de los frutos cuando estén completamente maduros. En el caso de la lechuga, selga, brócoli, un cachito antes de que termine de estar marrón. Lo pones sobre un papel de diario. En ese papel de diario tiene que estar una planta por papel de diario, no se comparte, y ahí terminan el ciclo. Vas a ver que una vez que están completamente secas, empiezan a abrir solas, y las vas a encontrar en el diario. Ahí las vas a, o papel, servilleta. El lugar tiene que estar seco, sin humedad, no tiene que ser al sol, sí puede ser bajo un techo, ¿sí? Fíjense, en este caso guardamos en un frasco de café que se mantiene hermético, que se mantiene seco, pero una vez que está dentro de la semilla, ya no tiene que tener humedad. O sea, si nosotros cosechamos y todavía está un toque verde la semilla, no podemos cerrar eso. Las tenemos que dejar en una bandeja hasta que se terminen de secar. Porque si no, la humedad que tiene esta semilla va a hacer que produzcan hongos y que malogremos todas las semillas que tenemos en ese frasco. La semilla tiene que estar bien seca, ¿sí? La próxima, acá ya empezamos a hablar, fíjense qué bonito está armado todo esto, maravilloso. Y empezamos con las consultas y preguntas. ¿Qué vemos nosotros acá? ¿Solo plantas? Se ve equilibrio, se ve que es parejo, se ve sano, se ve fortachón, ¿no? Cada una de las plantas, bien organizado, bien armado, súper bonito, ¿no? Fíjense que hay aromáticas alrededor, fíjense la lavanda, veo pocas flores, pero veo flores ahí en los canteros del medio. Próxima, Eli. Sin embargo, en esta hermosa huerta, lo que hay por debajo, lo que hay en medio, es la biodiversidad. Es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, ¿no? Todo este ecosistema maravilloso que se produce dentro del espacio que nosotros vamos a ir tratando de renovar y equilibrar. Fíjense que cada uno de los bichitos que habitan nuestra huerta, todos son necesarios. Y acá empezamos a hablar de las plagas y de las enfermedades, ¿no? Si bien todos son necesarios, necesitamos que todos estén en justa medida, ¿no? Fíjense que son hermosos, la verdad, todos los bichos, realmente yo trato de no combatirlos, solamente cuando hay en exceso. Entonces, lo que yo quisiera que reflexionemos juntos es que ¿qué es una plaga y qué es una enfermedad? ¿No? Empezar a observar dentro de nuestro espacio qué es una plaga para mí. Cuando pensamos en plaga, pensamos en cantidad, en mucho, en invasión casi, ¿no? Si vemos una cochinilla o una chinche, una no es una plaga, por más que esté posada muy oronda arriba del tomate. Sí es plaga cuando hay en cantidad. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a actuar. Seguimos a la próxima, Eli, por favor. Y acá empezamos con el control.
primero lo que tenemos que pensar, que tenemos que lograr en nuestra huerta un control integrado, ¿no? Del espacio. Ese control integrado abarca el control cultural, el control biológico y el control químico. El control cultural es el que nosotros hacemos diariamente en cada uno de los bancales. Sacar los yuyos, tutorar, abonar, aplicar la cobertura que hablamos al principio, sacar los yuyitos que no queremos dentro de nuestro bancal. Ese sería el control cultural, las podas, el aporque, todo lo que nosotros hacemos dentro del espacio para que esté súper sano nuestro bancal, ¿no? Después el control biológico sería aumentar la fauna que nosotros necesitamos dentro de la huerta. Aumentar la fauna dentro de la huerta. Y ahí se produciría en forma natural la depredación de uno contra otro, ¿verdad? Si a pesar de todo esto nosotros no logramos un control biológico natural, necesitamos hacer algo porque tenemos una invasión de hormigas o una invasión de caracoles, entonces recién ahí vamos a pensar en el control químico. Pero primero, si nosotros ese control integrado, que es el control cultural y el control biológico, lo tenemos completamente organizado, una buena asociación, una diversidad de olores y de colores, nosotros tenemos el 80% de sanidad dentro del huerto. Casi que no vamos a necesitar pensar en un control químico. ¿Y por qué insisto en esto? Si nosotros agregamos o invadimos nuestro espacio con algún control químico que le llamamos infusión, lo que preparamos en infusión, en maceración, en purín, si nosotros le agregamos, ya estamos modificando ese ecosistema que estamos tratando de que sea natural. Entonces, primero tenemos que buscar todas las formas para que ese control sea natural, y si no lo logramos, ahí sí podemos empezar a pensar de qué manera. Es por eso que acá les traigo recetas naturales, ¿no? Fíjense que para las hormigas nos recomiendan diluir 200 gramos de sulfato de cobre en 1 litro de agua caliente, que se agrega un sobre de jugo de naranja por el exceso de azúcar que tiene, y 1 kilo de arroz partido. Eso se revuelve hasta lograr mezclar todo y se deja secar. Se deja secar en una bandeja, que la bandeja no la vamos a utilizar de nuevo, obviamente, no más que para hacer este tipo de preparados. Una vez que el arroz se secó, se puede dejar por los caminos. Cumple la misma función, ¿se acuerdan del, cómo se llamaba esto que se compraba en granitos para las hormigas? Bueno, no me acuerdo. Hay como un paso anterior, que hay mucha gente que lo prueba también, que es dejar los granitos del arroz en el camino de las hormigas para que se lleven ese arroz al hormiguero, y en el hormiguero se producen diferentes cuestiones químicas que son las que van matando al hongo, que hace que se queden ahí. Y muchas veces pasa que el hormiguero se muda, por ahí se va lo del vecino o más adelante, y el problema lo vamos a seguir teniendo. Cuando es muy grave, recomendamos entonces armarnos de paciencia y armar algún tipo de producto natural, entre comillas, obvio, que vamos a utilizar. Por más que sea una infusión, recuerden que cuando hacemos una infusión es hervir el agua, poner las hojas que querramos dentro de esa agua. Una vez que hirvió, retiramos del fuego, le agregamos, por ejemplo, la cebolla, si queremos hacer infusión de cebolla. Le agregamos las cáscaras de cebolla, lo tapamos, se evapora el calor, se saca toda
las cáscaras de cebolla y con esa infusión se realiza un riego, ¿no? También para repeler. Todos los productos, aunque sean naturales, son tóxicos, así que no hay que dejarlo al alcance de los niños, lo tenemos que manipular con guantes, esos detalles tenerlos en cuenta, porque pensamos por ahí que al ser naturales no nos van a producir nada, pero hay que tener muchísimo cuidado. Y acá está el problemita de los caracoles y las babosas. Recomiendan enterrar una latita con cerveza al ras del suelo. El tema es que si tenés cantidad de caracoles, tenés que comprar un cajón de cerveza. Así que es como que mucho no va esto, depende de la cantidad de invasión que tenga, ¿no? Del bicho. Esparcir ceniza o extraerlos manualmente de noche o en día nula. Yo le agrego acá, guardo las cáscaras de huevo, las trituro con la mano, con un cucharón, con un cuchillo, con el mango de un cuchillo, y eso lo pones alrededor y es santo remedio para el bancal. Se le dificulta caminar en esa tierra con esas caritas chiquititas, por más chiquititas que sean, y se van a ir. No van a poder atravesar tu bancal. A mí me dio más resultado las cáscaras de huevo que cualquier otra cosa, porque tenía muchos caracoles y tuve que pensar en una medida así más drástica. Y lo que hice, se fueron de mi bancal, deben andar por el jardín, pero al menos las verduras y plantas que son las que yo consumo, no me están molestando. Entonces dejo que estén ahí, que convivan conmigo, ya que les gusta mi jardín. Y acá pasamos a la próxima. Terribles chinches, pulgones y mosca blanca. Estos también, cuando atacan y son plagas, que son muchísimos, recomiendan matarlas con guantes en la misma planta, para que dejen su olor. O hacer un alcohol de ajo, trituras una cabeza de ajo, no un diente, una cabeza, o sea, tienen que ser varios, 3, 4, 5 dientes, en medio litro de alcohol y diluir con agua. La cantidad de alcohol y de agua tiene que ser idéntica, o sea, medio litro y medio litro, y se guarda en heladera. En heladera por un mes. Todos estos productos naturales tienen un corto periodo de utilización. Lo podés guardar en heladera, sería un mes. Si está fuera de la heladera, una semana. No, por eso se hace poca cantidad, que es lo que se va a usar. En el caso de los pulgones y mosca blanca, macerar 200 gramos de ruda en un litro de agua y pulverizar. Recuerden que la maceración es cuando dejamos un vegetal adentro de agua por 2 o 3 días. Sin embargo, el purín es cuando lo dejamos 10 días, ¿sí? Depende de la cantidad de tiempo, es el efecto que va a hacer. Y después recomiendan colocar trampas cromáticas de color amarillo. Por eso yo prefiero decirles que planten muchas caléndulas, porque estas trampas cromáticas van a atraer a los bichitos benéficos también. Y abejas por sobre todo. Y las matan, que son cuadraditos como de una hoja A4, como una hoja así de cuaderno, que los forran con un papel amarillo, con papel tipo, como es el papel afiche. Ese papel afiche a su vez le ponen como un nylon arriba, y ese nylon le ponen aceite. Tiene que estar como muy bien estiradito, como si fuera un cuaderno. Arriba de eso le ponen aceite y atrae los bichos. Por ahí podría ser posible que lo hagamos para saber qué tipo de bichos es el que me está exterminando mis verduras. Es una posibilidad, y a partir de ahí
decidir cuál es el tipo de veneno que le quisiera aplicar. Pero pensar en las trampas cromáticas, mucho no lo recomiendo. Ustedes investiguen, chusmeen y decidan qué es lo mejor que a ustedes les cae por lo que necesitan. Y después, el agua jabonosa. Recuerden que en este caso se puede agarrar un pan de jabón tipo 6M y con un pelapapas o un cuchillo se va cortando por rodajas finitas, ¿no? Eso lo agregamos a un tacho de 10, lo revolvemos que se haga bien blanco y muy jabonoso, y eso lo empezamos a diluir 10 en 1 y a pulverizar nuestras hojas que tenemos con pulgones y mosca blanca. Si muchas hojas quedan destruidas por este ataque de plagas, se recomienda una poda, que es la poda de sanidad que hablamos la otra vez. En el caso que realicemos una poda de sanidad, estas hojas no las vamos a agregar a la compostera, sino que las vamos a tirar en una bolsita y que se la lleve el señor basurero. Porque la plaga queda ahí, dormidita. En cuanto puede y encuentra la humedad y el calor necesario, comienza a reproducirse nuevamente. Entonces, si hacemos una poda, va a una bolsita cerrada y a la basura. No se agrega a la compostera, o la pueden quemar si quieren. Bueno, ¿y qué pasa una vez que nos atacan todos estos bichos feos, malos? Seguimos a la próxima. Muchas veces las enfermedades son consecuencia de un ataque de plaga. Es por eso que es necesario que pensemos ese cerco perimetral que va a cubrir nuestros bancales con una buena cantidad de flores amarillas y naranjas y aromáticas, que son los que van a atraer los bichitos benéficos. Una vez que estas plagas atacaron nuestras plantas, dejan lastimaduras en ellas y empiezan a aparecer las enfermedades, hongos y virus. Entonces, fíjense que eso es muy notorio cuando atacan las enfermedades, porque es otra la forma en que se degrada la hoja. Para esto tienen que estar atentos a empezar con la observación aguda en cada una de las plantas. Para los hongos nos recomiendan machacar 1 kilo de cebolla, una cabeza de ajo, con medio jabón blanco en pan, colar y regar. Esto lo dejas estacionar, es una maceración en lo posible, y después lo utilizas colado para regar. Siempre que hagan infusión, maceración o purín, no lo tapen, ¿sí? Si bien tiene que quedar bajo un techo, no al sol ni a la sombra, media sombra tendría que quedar, porque si no se va a pudrir. Entonces no lo van a tapar, ¿sí? Lo van a colar y con eso van a utilizarlo para el riego. En el caso que sea un virus, sí, las cebollas peladas, si no puedes usar también si usas mucha cebolla o vas juntando en la heladera en una bolsita, y las cáscaras también, las cáscaras de cebolla también sirven para hacer esto. En el caso que tengamos virus, te recomiendan semillas y plantas sanas, o sea, vieron que esto comienza desde que empezamos a planificar y a decidir de dónde son las semillas. Esto va a afectar absolutamente todo el proyecto de huerta. Si nuestras semillas no sabemos en la procedencia, si de nuestras semillas de 10 germinaron 5, si de nuestras semillas estaban con medias feas, humedecidas, en consecuencia,
podemos llegar a tener este tipo de plantas, este tipo de cosechas con virus. Entonces, estar atentos de dónde obtenemos nuestras semillas es un punto súper importante. Vieron que todo está conectado, ida y vuelta. Si eliminamos las plantas infectadas, a limpiar las herramientas. Fíjense que es un punto súper pavo, pero súper importante. Pasarle un poco de alcohol a lo que utilicemos, inclusive si utilizamos guantes, porque con esos mismos guantes vamos a seguir utilizándolos para el trabajo diario. Entonces se puede trasladar en cualquier parte, ser impecables en eso cuando tenemos un virus o hongo, ¿no? Acá creo que no lo puse, no. Pero los hongos vieron que está el oidio y la fumagina. La fumagina es esa que se pone negruzca la hojita, y el oidio es el que tiene como un talquito blanco. Ustedes tienen que estar atentos generalmente el oidio es el que, o los dos, atacan los cítricos, ¿vieron? Y las rosas. Por eso no se recomienda tener rosales cerca de la huerta, porque son hospederos de bichos y en consecuencia de hongos. ¿Qué iba a decir de eso? Hongos, rosa. Ay, se me pasó lo que les iba a decir de los hongos. Bueno, no pasa nada. Las rosas no cerca de la huerta, entonces. De los cítricos. Que generalmente estos dos tipos de hongos se ven mucho en los cítricos. Es un gran problema. Ahí es cuando tenemos que ver si es una rosa, de qué manera lo vamos a tratar de curar, y si es un cítrico, de qué manera vamos a acompañar la recuperación. O no, yo tuve un limonero que mi limonero ya tenía 35 años y lo atacaron diferentes bichos y no lo pude salvar. Tiene que ver con si nuestro árbol es joven o es viejo, en qué condiciones está, cuándo encontramos el problema, qué tipo de aplicación le hacemos. Por eso insisto con el tema de la observación, ¿sí? Para todo en lo que tenga que ver el espacio de la huerta, porque dentro de lo que es la planificación, la organización, el dibujo a mano dentro de nuestro cuaderno, lo diario también, aunque sea que no vayas a regar porque llovió, te acercas a mirar si lo están atacando algunos bichos, si necesitan algo, ¿no? Seguimos con la próxima, Eli, por favor. Dale, me pones agüita. Vas a salir en resumen, te aviso. Huerta orgánica. Recuerden, para que el proyecto sea óptimo, saludable, proyectable en el tiempo, o sea, que sea primavera, verano y que ya estemos pensando en otoño-invierno. Estas 4 pautas tienen que estar dentro de ese dibujo. El sol, el riego, las buenas semillas, el abono a través de la compostera, del reciclado, las rotaciones, anotando qué es lo que hago en cada uno de los bancales, y la correcta asociación, para poder, fíjense que si bien la asociación es súper importante, no tienen que estar pegadas, sí pueden estar combinadas como en la foto. Fíjense que es un bancal que es bastante ancho, entonces puede llegar a asociar zanahoria, en el medio parece una lechuga, remolacha, acelga y rabanito. Fíjense que se puede hacer esta asociación dentro del bancal, pero por ahí vamos a necesitar que sea un poco más ancho con 1,20 m. Yo digo porque por ahí deciden hacer un solo bancal, eso está en ustedes. Y bueno, la última, que es hasta la victoria siembren. Si necesitan charlar de alguna consulta o que hablemos algo para cerrar, pues estamos ahora con unos minutitos.
Hola. Sí, Quería hacer una consulta. ¿Me escuchás? sí, te escucho lejos, lejos, lejos. Ah, te escucho. Yo soy la del brócoli en flor. Ajá. Esa plantita ya no me sirve, la tengo que sacar. ¿Qué hago ahora? Podés dejarla para semilla. Solamente. No vuelve a dar otro brócoli. No, No. no. Podés dejar una, la más linda, para semilla. Sí. La cuidás, la guardás, porque ahora va a comenzar el ciclo de la flor. Una vez que termine el ciclo de la flor, va a comenzar con el ciclo de la semilla. Y ahí tenés que esperar a que se ponga marroncita toda la planta. La podés sacar completamente de raíz. Y es así, si la vas a guardar para arriba, ¿viste? ¿Viste que algunos la dejan atada? Sí, sí. Como que dejan el manojo atado. Abajo le tenés que poner una bolsita o algo como para no perder las semillas, porque son muy chiquititas. Sí, la vi. Bueno, Seguramente hiciste la siembra tarde y los días fueron tan cambiantes que aceleró el proceso de la floración. claro, No tuvo el es que tiempo. fue rapidísimo. Te digo, cuando empezó a asomar, y después fue enseguida. Yo esperando que se pusiera lindo como el de la foto que mandaron antes, y bueno, flores está con las flores. No, fue rápido, Claro, ahí rapidísimo. tenés Ahora es chiquitito, y enseguida tiene las flores, muy chiquitito. Hice ahí un tenés saco que ver largo, el tiempo de siembra, si fue el correcto con respecto a la cosecha, o ahora a la flor en realidad. Por ahí pasa que cuando no plantamos en época, por ahí ya pasó, por ejemplo ahora, que estamos en septiembre, ya no da plantar habas. O sea, si vos querés plantar habas, vas a plantar habas, pero el tema es que no te va a salir, estás desperdiciando semillas, tiempo, riego, espacio. Entonces es súper necesario estar con el calendario en mano y ver qué corresponde a cada etapa del mes, aunque no estemos en principio o fin de temporada, ¿no? claro. Hasta inclusive cosas de invierno por ahí ya no convienen, entonces, bueno, empezar a vislumbrar la próxima temporada, ¿no? Que ya la tenemos acá. ¿De qué manera me puedo preparar para tener una óptima primavera-verano en mis bancales? Entonces, planificar y ver cuáles son las semillas que corresponde ahora hacer en almácigo, cuáles son las que conviene hacer en siembra directa, si mi tierra si mi suelo está preparado como para que yo haga la siembra, si no está preparado, de qué manera lo preparo. Entonces, por ahí, antes de sembrar fuera de tiempo, yo recomiendo que veamos qué semillas corresponden según el tiempo, ¿no? Una enredadera. ¿Se Bueno, entendió? mira, yo, es la primera vez, fue el año pasado con la pandemia, que empecé una semillita, así, bueno, tengo 2 plantines así grandes de limón, hice de pomelo, de mandarina, ahora tengo 3 de manzana, pero bueno, ya te digo, todo la verdad, sin capacitación, sin conocimiento. Hice tomates el año pasado, que comimos tomates todo el verano, riquísimos. Bueno, y pensaba, ahora hice 8 plantines también de un tomate que compré en la verdulería de Cherry, dice este año. Pero bueno, te escuché a vos que no puedo plantarlos en el mismo lugar. Tengo otros plantines que hice de ají, y tengo 2 de berenjena. Los de berenjena, ¿qué cuidados llevan o son así? La berenjena primero la tenés que hacer en almácigo, Ajá. porque no soporta los fríos, ¿viste? Ni el fresquete, como el Te tomate. digo, tengo todo en tarritos, macetitas, y estoy como si fueran hijos míos, hace frío los entro, hace calor los saco, que no les den mucho. Sí. Con respecto a lo que sacamos de la verdulería, no quiero ser mala, ¿no? Pero muchas veces son híbridos. Y la realidad es que no sacan fruto, a no ser que compremos ecológico, ¿no? Claro. Entonces,
si vamos a rescatar cosas de la verdulería, tienen que ser o brotes de papa, o cebollitas de verdeo, o cebollas, las que se va en guía. Pero semillas yo recomiendo que no se haga de verdulería, porque es una energía tirada y generalmente no saca fruto, Ah, mira, no sabía. porque son híbridos. Ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de la diferencia de sabores, cuando nosotros tenemos nuestras propias cosechas, Claro. justamente. Bueno, y ahora pobre ya están, Hay no que los voy a esperar ahora, a ver qué pasa. Sí, claro, totalmente. Bueno, gracias. Por favor. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Chusmearme algo de su espacio? No sé si Pepi se pudo conectar, no vi. Hoy terminan nuestros encuentros virtuales, pero nosotros nos reunimos en un espacio en Temperley, yo no sé de qué zona serán ustedes, pero el que quiera venir a hacer la práctica los martes, de 17 a 19 más o menos están las chicas. Está Sole, que es una genia, que la tiene muy clara, además con medicinales, si les interesa acercarse a chusmear. Por ahí había alguien que necesitaba un poquito de tierra para arrancar, si quiere pasar también. ¿En dónde se reúnen? ¿En qué parte de Temperley? Albarracín 1343. ¿Conoces la Plaza Colón? Estoy a una cuadra. Bueno, es a 2 cuadras de ahí, de la Plaza Colón. Ah, mira. Triunvirato y Albarracín. Sí, conozco Albarracín. Albarracín 1343 entre Triunvirato y Rosso. Ah, bien. Si vas caminando por ahí, vas a ver una casa y te vas a dar cuenta cuál es. Perfecto, bueno, voy a pasar. Bueno, y en consecuencia de la huerta, que trabajamos ahí en este espacio en el Centro Cultural La Chapanay, ¿lo contás vos, Nico, la jornada del 25? Sí, sí, bueno, obviamente siempre los invitamos a participar a cualquiera de las actividades. Para eso ya nos habíamos contactado por mail y les habíamos mandado una agenda de las actividades. Cualquier cambio que surja también se los comunicamos por ahí a quienes les interese. Y lo que estábamos organizando para el 25 de septiembre, que cae sábado y es ahí en la semana de la primavera, vamos a hacer una jornada del buen vivir y vamos a tener algunas actividades que estamos viendo, va a haber un mural participativo, va a haber también una pintadita ahí, una especie de reacondicionamiento de la huerta, va a haber una charla de reciclaje también, también el tema del jardín de mariposas, eso Mirti está organizando Mirti también. Y también, bueno, quizás haya música en vivo, así que bueno, las y los invitamos a quienes les interese participar. Igualmente, también tenemos el grupo para quienes quieran y les interese que les compartamos estas actividades para cuando surjan y demás. Saben que tenemos el grupo, que podemos seguir usándolo para ese tipo de cosas o para que ustedes también comenten sus experiencias en la huerta y demás. Y bueno, también pueden mandarnos por privado, no hay problema con eso también. Ya esto del 25 lo vamos a estar difundiendo. Así que bueno, todos invitados a quienes quieran. Y también, eso me está olvidando, va a haber gratiplantas. Sí, eso, a eso iba. Era una cosa un poco importante. Sí, que nosotros hacíamos gratiplantas en la Plaza de Mármol. Organizábamos con las señoras del barrio, cada uno llevaba lo que tenía de casa, lo preparaba especialmente para el encuentro. La idea es compartir lo que cada uno pueda. Por ahí había gente que no tenía plantitas, entonces compartía otra cosa, alguna manualidad, y lo sorteábamos ese día.
Entonces yo las invito, si no tienen para compartir no pasa nada, porque los que tenemos un montón preparamos muchísimo, pero sí que pasen a recibir y a darle la bienvenida a la primavera. A ver si empezamos a festejar un poco, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos tener algunas semillas para esa fecha, vamos a ver, o al menos quedar en contacto para las próximas entregas. Y bueno, reunirnos y empezar a contarnos, empezar a sentir que estamos en un gran grupo todos con la idea esta de tener una huertita en casa, ¿no? A partir de la huerta van a empezar a surgir un montón de cuestiones, van a ver. Sí, y también nosotros tampoco venimos con esto del taller y demás. Somos un grupo de vecinos, organizados obviamente, eh, que desarrolla este tipo de actividades, desarrollamos este tipo de actividades, pero no tampoco pretendemos venir a darles la verdad revelada de una forma clara y perfecta. Por eso seguramente también pueden marcarnos ahora si quieren o después en el grupo. Si notaron que en algún momento, como para que nos sirva también a nosotros después, cuando hagamos alguna otra actividad parecida, si les pareció que le faltó algo al taller, si les pareció que hay alguna corrección que se le podría hacer, eh, si les pareció que, no sé, faltó contar sobre alguna cosa, no sé, cualquier cuestión que les surja, están totalmente invitadas a comentarlo. De eso no hay ningún problema. Así que bueno, al resto espero conocerlas. A Pepi vamos a tener que ir a conocerla ya, me parece, si nos invita. Espero conocerlos el 25, y que pueda. Ah, San Luis. Mayra también. Tenemos 2 para ir a visitar, chicos. Maravilloso. Ojo, me parece que teníamos de Córdoba también, ¿eh? ¿En serio? Nos hacemos Sí, una linda recorrida. fuimos a recorrer. Maravilloso. Entonces no los voy a conocer a ustedes. Bueno, esperemos encontrarnos en algún otro taller. Vamos a seguir viendo qué se puede hacer a través de la virtualidad. Que les sirva, espero que puedan arrancar. Gracias, Eli. Gracias, Nico. Y bueno, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Muy lindo todo.